Buenas noticias, no tenemos que pagar más los 16.000 millones de dólares por el juicio de la expropiación de YPF. Malas noticias, tenemos que ceder el 51% de la empresa a fondos buitres. Pero en este video, aunque sí vamos a estar hablando de eso, vamos a analizar los mejores momentos de la conferencia de prensa de Kicillof defendiéndose de haber expropiado YPF en un principio. Voy a empezar por el principio, voy a tratar de hacerlo lo más sintéticamente posible. Mi idea es primero hacer una breve exposición, un breve raconto de los motivos por los cuales se decidió recuperar YPF a través de la expropiación. Recuperar YPF a través de la expropiación. Porque hoy Milei y su gobierno y sus candidatos y su fuerza política sostienen que la solución... No empieza más, necesito que empiece. ...para casi todos los problemas vinculados con la prestación de bienes y servicios en la Argentina es la privatización. Es decir, que corren de nuevo, soplan vientos privatizadores, por lo menos en ese sector de la dirigencia política. No, a ver, la solución a todos los problemas no es la privatización, sino es liberarte de un problema. Vamos a ponerlo así. Si vos tenés una empresa pública, el éxito de esa empresa pública depende de que tengas una buena gestión en lo público. O sea, que justo hayan ganado los políticos correctos. Y por lo general, político y correcto no son sinónimos. Así que mejor no tener ese problema. Así de sencillo. O te lo pongo en términos más sencillos. Cualquier persona que llegue al gobierno nacional, por lo menos por el peronismo, significa que ya fue o intendente o jefe comunal o todo lo demás. Y hay como una tendencia a incrementar el Estado, a incrementar la cantidad de empleados municipales cuando tienen un municipio o una comuna, lo que venga. Por lo tanto, ¿qué harán si le das una empresa? Bueno. Así que mejor no tener empresas públicas, porque van a terminar en manos de políticos. Y los políticos tienden a agrandar el Estado, lo cual iría en contra del fin de la empresa, que es funcionar. Así que vale la pena recordar qué pasó la última vez que se privatizó YPF. ¿Qué pasó? Porque si no, parece que privatizando se resuelven problemas en la panacea. Claro, acá entramos en una falsa dicotomía, que es muy común en ellos, que es como X empresa se privatizó y cuando se privatizó, ponele, por darte un ejemplo, se vendió en pedazos, por decirte un ejemplo, entonces está mal. Y claro, el problema es es que muchas privatizaciones en Argentina se hicieron de esta manera. Agarrar la pelota prendida a fuego y privatizarla. Y claro, la pelota prendida a fuego, ¿qué significa? Y significa que la empresa tenía empleados de más, tenía metido todos los sindicatos adentro, era corrupta. Todos sus empleados no eran empleados de índole técnico, sino que eran el primo de alguien, porque se había usado de la misma manera que se usa una municipalidad. Por lo tanto, quien privatizaba la empresa, o sea, quien compraba la empresa en realidad, no la compraba con fin de que esa empresa funcione, porque era imposible hacerla funcionar, porque tenía demasiado problema. Y ellos usan como ejemplo esas privatizaciones. ¿Qué es lo que dijo Milei? O sea, ¿qué es lo que hizo incluso? ¿Lo que está haciendo diferente a otros que han prometido privatizar empresas? Bueno, primero tenemos que sanear esas empresas. O sea, antes de privatizar a la Avenida Argentina, tengo que lograr que deje de ser deficitaria, cosa de que el que la compre tenga más interés por hacerla funcional que por venderla por partes. Por eso digo que es un falso argumento, porque está diciendo, ¿y cuáles son las opciones? ¿Que sea público, que alguien la venda por pedazos? Es una falsa dicotomía, porque esas no son las dos opciones. Hay más opciones que esas. Podés hacer que la empresa funcione y venderla. Ahora, vos podrías argumentar, pero pará. Si esa empresa está funcionando, ¿no sería mejor que se quede en manos de los argentinos? Y eso también es un error. Perdón, de los argentinos, del Estado argentino. Esa empresa está funcionando, ¿no sería mejor que se quede en manos del Estado argentino? No, pará. Está funcionando hoy con ese presidente que ganó ahora. ¿Qué pasa cuando ese presidente pierda y venga el próximo? ¿Qué garantía tengo? No tengo ninguna. Entonces, una vez que ese presidente, sea quien sea, haya hecho funcionar esa empresa pública, la tiene que vender. Se la tiene que sacar de encima urgente. Porque el próximo puede llegar a ser un corrupto y no queremos que haya un corrupto con esa clase de herramienta o poder para contratar infinitamente. Y si no me crees, PDVSA. Y si no me crees, Trenes Argentino. Y si no, Ferrocarril Argentino. Y puedo seguir. Que han tenido, pero miles y miles de empleados. Entonces, quien la recibía decía, no, yo no voy a hacer funcionar esto porque no se puede. Vendo todo. Entonces, ¿qué es lo que debería haber hecho el Estado antes de venderla?
Y ellos pagar el costo político de achicar la empresa, o sea, ¿qué significa pagar el costo político de achicar la empresa? De hacerla eficiente, que tenés que despedir, tenés que bancarte que te hagan marcha, tenés que bancarte que los sindicatos se enojen, tenés que hacer eso. O sea, el que realmente quiere hacer las cosas bien tiene que pagar el costo político, hacerla una buena empresa y después venderla. Todo anda muy bien y es bueno para el interés colectivo, nacional, para los individuos y la verdad que la historia... Claro, pero no es bueno para el interés colectivo. Porque de vuelta, como él se maneja en ese ejemplo de seguramente la va a comprar un privado, la va a desguazar y la va a vender para todos, y bueno, entonces no es el interés colectivo de que esté en manos del público, pero del sector público, pero no es verdad eso. Porque si esa empresa es deficitaria, quien pone la plata es el pobre para que funcione. No tiene ningún sentido. Entonces, no es buena. Si quieren un buen ejemplo de qué es no pagar el costo político, Macri había prometido al principio de que él iba a vender Aerolíneas Argentinas. Después descubrió que eso no era una buena promesa de campaña porque aparentemente eso le podría significar perder las elecciones. Entonces, que dijo que la iba a administrar bien. Onda, ¿viste? Eso no fue verdadero socialismo. Algo así, ¿no? Él sí la iba a administrar bien. Bueno, él empezó administrándola más o menos bien. De hecho, puso una mina que era muy capaz al deseo de la empresa. Y un día, según lo que cuentan las malas lenguas, la mina vino y le dijo, señor Macri, yo tengo que despedir a esta gente. Y tengo que hacer estos cambios, si no la empresa nunca va a funcionar. Y el señor Macri se fijó quién era esta gente y cuáles eran esos cambios. Y esos cambios y esta gente podía significar marchas de sindicalistas. Entonces, ¿qué dijo el señor Macri? No, ya fue, que sea deficitaria. ¿Se entiende? No están alineados los intereses reales. No se puede. Entonces, mejor que no sea pública. La historia de la privatización de YPF durante la década de los 90 muestra exactamente lo contrario. Privatizar YPF, particularmente... Claro, ahí está, ¿ves? Él está poniendo el ejemplo de la década de los 90. Y sí, las privatizaciones de los 90 se hicieron, como te decía antes, agarraban la pelota prendida a fuego y decían, che, tomá vos. ¿Y qué es lo que vendían? Y yo qué sé, vendían parte de la pelota, la desarmaban, la destrozaban, todo lo demás. Nadie quería apagar el fuego y recuperar la pelota. Pero claro, en un principio, ¿qué era lo que había pasado? Esa empresa era un quilombo, ¿por culpa de quién? ¿Por culpa de quiénes esa empresa eran un quilombo y no funcionaban? ¿Por culpa del Estado? ¿Por culpa de los políticos? La época de Repsol fue una verdadera desgracia para YPF, para la Argentina, para... Bueno, ahí ya está diciendo cualquier boludez. Porque la realidad es que una empresa se vende y después el grupo económico que la compró, si la quiere hacer rentable, y ponele, en el caso de Repsol, querían ganar plata, ¿me entendés? Era una época donde lo que se necesitaba para sacar el petróleo que estaba en vaca muerta todavía no estaba tan explorado, que era el fracking. Era muy caro, en otras palabras. Entonces todavía no convenía tanto. Hoy sí, hoy ya fue. YPF, como ustedes saben, queda bajo el control de Repsol, después de una primera etapa privatizadora del 92, queda bajo el control de Repsol a partir del año 99, pleno control, pero bueno, ahí muestro desde el 97 lo que venía ocurriendo. Esta es la producción de petróleo durante la época de Repsol, durante la gestión Repsol, que se redujo casi exactamente a la mitad. Es decir, YPF pasó a ser, como productora de petróleo, principal empresa de la Argentina. No es el gráfico que acá faltaría información, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo ver la producción de petróleo, pero también debería ver cuál es el costo que le conllevó a la empresa la producción de ese petróleo. En otras palabras, ponle que yo tengo una empresa que hace autos, ¿no es cierto? Entonces digo, mirá, nosotros producimos 100 autos. Y después, cuando la privatizamos, empezaron a producir 30 autos. Y vos decís, no, boludo, tuvimos una caída zarpada de la producción. Está bien, ¿cuánto costaba producir esos 100 autos? Porque ese es el problema de las empresas públicas, que la inversión es infinita, total, no se funde, depende de los impuestos de la gente. Lo pongo más sencillo. Suponete que YPF se ponía a sacar todo el petróleo que quería, ¿sí? Y lo hacía de mala manera. Y en lugar de usar un empleado, para hacer un trabajo de un empleado usaba 100. Entonces costaba 100 veces más caro. Y vos decís, pero eso es insostenible, porque con lo que saca de petróleo no consigue las ganancias después para mantener eso. No importaba. Porque vivía de los impuestos, porque era pública. Entonces habría que ver si en todo este tiempo no era deficitaria, por ejemplo. Es decir, YPF pasó a ser, como productora de petróleo, principal empresa de la Argentina, la mitad de lo que era antes de esta situación. Claro, pero también dejó de ser un gasto para todos los argentinos. De vuelta, generar un trabajo que te cueste el precio de 5 trabajos no es generar un trabajo. No hay valor en eso. Yo veo ahí un gráfico que dice 1997, va subiendo la producción, todo bien. Quiero que vean esto porque es importante. Esto es gas, ¿no? Sí, gas. La extracción de gas, que es lo que yo les decía más temprano, la extracción de gas
en vaca muerta es mucho más fácil que la extracción de petróleo. Entonces, sí, va a haber más oportunidades con gas. Fíjense cómo suben hasta el 2003, 2004, y después, a ver si me ayuda alguien. Acá yo tengo la ventaja hoy de tener a mi progenitora y a mi pareja. Son dos personas diferentes, si no sería muy oscuro. Pregunta a ustedes, ¿quién ganó en el 2004? ¿Quién? Fuerte. ¿Néstor? Néstor. ¿Tendrá algo que ver eso? No sé, digo. Lo de Repsol controlando YPF fue una verdadera desgracia, una catástrofe. Pero de vuelta, si yo veo que es 2004 en adelante empieza a caer, ¿por qué estoy echándole la culpa a Repsol? O sea, no entiendo. Repsol, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese gráfico que acabamos de ver? Repsol venía re bien y asume Néstor y le va como el orto. Hablemos del gas, que era más fácil de sacar. Alguien explíqueme qué pasó ahí, de verdad, porque no entiendo. Falta de inversiones en exploración condujo a una abrupta disminución de las reservas de petróleo. Evolución de las reservas de petróleo en millones de barriles. Bueno, de vuelta, la extracción era bastante más cara y distinta en aquella época a lo que es ahora. Así que, de todas maneras, empieza a caer desde el 2001 en adelante. ¿Qué pasó en el 2001? Es como que las empresas, es como que flotan en el medio de la nada, ¿me entiendes? En el espacio, ¿no? No es como que están en un contexto las empresas. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿quién lo hubiese pensado? ¿A ustedes les fue bien después del 2001? Yo le voy a decir algo que es historia, lo pueden ir a revisar, ¿no es cierto? Y además es muy común del kirchnerismo. El kirchnerismo, que le hizo lo mismo con la FJP. El kirchnerismo tendía a meter el palo en la rueda, se caía la bici, se caía la bici, se caía la bici, se caía la bici, y decía, qué mal que andan las bici. Y después agarraba y decía, tenemos que expropiar la fábrica de bici, nosotros la vamos a hacer mejor. En otras palabras, te metía paros, te metía impuestos, te metía de todo, y después le echaba la culpa al funcionamiento de la empresa. Es una teoría, ¿no? Capaz que en la época esa jodió con los sindicatos. La teoría nomás. A ver, me voy a fijar una cosa que... A ver, en declaraciones periodísticas, en el 2005 esto, el congelamiento de precios fue el principal motivo que nos condujo a este presente. Los expendedores pagamos los platos rotos de esta deficiente gestión energética. O sea, ¿estaban controlando precios? Digo, porque me parece que si el kirchnerismo controlaba precios, sí, le iba a ir bastante mal a lo que producían. Pero bueno, vamos a continuar. La reserva de petróleo de YPF se redujo también en un 50% en la gestión Repsol. O sea, no solo producía la mitad, sino que había perdido la mitad de sus recursos. Las reservas de gas habían caído en un 55%. En el caso del gas, el horizonte de reservas compromete a ver que esto desde 1999 empieza a caer. O sea, la producción venía bien hasta los 90 y después del 2001, como pueden ver acá, cae así salvajemente. Tienen razón, en el chat me están diciendo, pues esto se hace en vivo todos los martes y viernes, que no es que cae en la reserva, sino que lo que cae es la extracción. Tienen razón. Obviamente, no sé si hace falta abundar mucho sobre el particular. Quiero que entiendan que todo tipo de extracción, ¿sí?, termina siendo un voto de confianza. Si yo me pongo a extraer, a buscar petróleo o gas en un país, es porque confío que ese país no me va a controlar los precios, me va a respetar la propiedad privada, todo. O sea, no me va a expropiar, por ejemplo. Entonces, no sé, se me ocurre a mí de que si ellos venían con una tradición de controlar precios y todo lo demás, es normal que Repsol empiece a reducir su exploración. Pero bueno, ellos le están echando la culpa a Repsol, no sé. Estaba vaciando YPF, estaba en un estado de destrucción, de achicamiento y de liquidación. En lo que hace... Bien, aunque suene polémico, también estarían en la libertad de hacerlo. Si tienen ganas de vaciar YPF, pueden hacerlo. Es suya, punto. Así nomás. La compañía YPF, que es desde 1922, cuando la funda Irigoyen, en adelante... Me chupa un huevo si la compañía la fundó, no importa, Juan de Garay, me da lo mismo. Una compañía de bandera argentina. Todo esto es todo sentimentalismo para después justificar usar la plata de todos los argentinos para expropiar algo y después que sea deficitario. O sea, no. O sea, para seguir usando la plata de los argentinos, no. Una compañía testigo para el mercado argentino y la que posibilitó, bueno, una multiplicidad. La lógica cuando usan la palabra testigo, también lo explico, la lógica es esto. Vos tenés una empresa en un área estratégica. Entonces, por ejemplo, vos tenés una panadería en una ciudad que es pública. Y vos ponés los precios del pan lo más bajo que pueda. Entonces eso va a obligar, en su imaginación, a que el resto de las panaderías bajen el precio para competir con esa panadería testigo
que pone el Estado. En la práctica lo que pasa es que si vos pones demasiado barato el pan en la panadería pública, vas a tener desabastecimiento. Es lo que siempre sucedió, ya lo hemos vivido en Argentina, y el resto de las panaderías van a vender a precio de mercado. Después el Estado va a empezar a perseguir al resto de la panadería y va a querer expropiar todas. De avance desde el punto de vista productivo de los combustibles, pero también obviamente desde el punto de vista tecnológico, a través de sus laboratorios, de sus ingenieros. Bueno, todo eso lo liquidó Repsol casi completamente en el plazo en el que estuvo a cargo de la gestión de la compañía. No todo ese plazo contó también con la participación de otras empresas nacionales como la del Grupo Eskenazi. Esto ocurre bastante después, así que esta era la evolución de la empresa bajo la gestión de Repsol. En Argentina, en un contexto de Argentina. Pues yo agarro y te digo a vos, che, qué mal que manejaste tu empresa en el 2001. Yo decís, pero pará, boludo, estaba en el 2001. ¿Cómo que qué mal que manejé mi empresa en el 2001? Estoy atrapado en este contexto. Entonces una boludez es plantear eso de esa manera. ¿Qué es lo que produjo esto a la macroeconomía argentina? ¿Qué es lo que le produjo a nuestro país en su conjunto? Bueno, al ser YPF la empresa líder, la principal empresa productora de energía, de hidrocarburos, pero de energía en general en la Argentina, lo que ocurrió con la caída, con la reducción a la mitad de la capacidad productiva de YPF, es que el país perdió su autoabastecimiento energético. Tuvo que comenzar un proceso de importación de energía de diversas formas a través de... Debería chequear eso, pero les recuerdo que, por ejemplo, con el gobierno de Massa, que YPF teníamos el control del 51%, se llegó a desabastecimiento y tuvimos que importar. También les recuerdo que, por más de que PDVSA es una empresa pública, que la tiene el gobierno venezolano, la producción de petróleo también bajó, así que ser pública no es garantía de nada. Eso de que de repente tuvimos que empezar a importar, eso garantía de nada. O sea, si la empresa era mala, porque sea pública, no iba a mejorar. Y de vuelta, la empresa no es algo que flota en la nada, es un barco que está en el contexto de un mar, que ese mar estaba lleno de monstruos kirchneristas que querían matarte impuestos y control de precios. Combustibles y a través incluso de barcos que traían gas, es decir, tuvo combustibles sólidos, quiero decir, y gas, y se convirtió la Argentina entonces en el año 2011 en un país deficitario. Esta es la balanza comercial energética de la Argentina. O sea, a ver. Pero esto también, de vuelta. Yo quiero que vean esto, quiero que vean este cuadro, ¿sí? Y juntos hagamos una reflexión, ¿sí? Suponete que en este momento, yo qué sé, a YPF le va mal. Ahora, en este preciso instante, le va mal. El kirchnerismo, ¿a quién va a culpar? ¿A la empresa o a Milei? Acá pueden ver el coso completo. Esta caída, yo la veo enterita, pero enterita en gobierno de nada, de los Kirchner. Enterita. Entonces, no sé. Y de vuelta, por otro lado, sí entiendo que es una lástima que vos teniendo reservas de cualquier cosa, no me importa, que sí entiendo que es una lástima que vos tengas petróleo abajo de la tierra como para poder explotarlo, tengas que importar, pero tampoco es el fin del mundo tener que importar porque hay un montón de países que no tienen petróleo y les va bien y tienen el combustible más barato que nosotros. Así que tampoco tener abajo de la tierra un montón de petróleo es garantía de nada. Y si no, vayan a Venezuela. ¿Cuánto exporta de bienes energéticos y cuánto importa? Y esto es principalmente atribuible, yo casi me animo a decir exclusivamente, pero seguro principalmente al desempeño de Repsol. Repito, Repsol se hace cargo de la compañía y empieza a menguar y disminuir. Producción de petróleo, gas, reserva de petróleo y gas. Un fracaso absoluto. Pero esto pone en jaque la economía argentina en su conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque la falta de dólares, no tengo que explicar hoy, con Milei y los problemas que tiene, la falta de dólares es una cuestión recurrente en la economía. Claro, él lo que está... Qué increíble, boludo. Es para pegarle, honestamente. Es lo que está diciendo como Repsol maneja mal su propia empresa, después paga poco en impuestos y entran menos dólares. ¿Qué carajo, qué clase de argumento pelotudo es ese? ¿Qué tiene que ver la balanza comercial con lo que haga o no Repsol? ¿Qué es esto? La falta de dólares la teníamos porque vos pusiste el cepo, pedazo de forro. De hecho, pusiste el cepo porque estaban haciendo cualquiera. Por eso teníamos un problema en la balanza comercial. Ese problema todito de ustedes. ¿Qué tiene que ver Repsol? Bueno, fantástico. Nacional, en la macroeconomía
nacional, lo que ustedes pueden ver acá es que de 2007 a 2011, en términos anuales, pasamos de un superávit de 6.000 millones de dólares a un déficit de 3.000 millones de dólares. Es decir, A ver, la política ejecutada por Repsol implicó por primera vez en 17 años un saldo comercial en materia de combustible deficitario que ascendió si tuvimos que importar en vez de tener producción propia. De 2006 y 2011, bueno, pero 2006 y 2011, estaban ustedes, boludo. Estaban ustedes, ¿qué crees que te diga? Mirá cómo venía creciendo hasta que llegaron ustedes y le hicieron mierda. ¿Qué crees? No sé. Repsol empezó a andar mal con ustedes. Qué cosa curiosa, boludo. empiezan a faltar 9.000, entre el déficit que se pierde y el superávit que se presenta, 9.000 millones de dólares por año en la economía por culpa y responsabilidad de Repsol. Y los años siguientes continúa este drenaje, llegando en 2013 a 6.000 millones de dólares negativos. Esto es importante decirlo porque por culpa... O sea, yo quiero que... Repsol era mala, ¿sí? Era una mala compañía. Yo estoy diciendo lo que dice él, ¿no? Repsol era una mala compañía, no estaba explorando, no dejaba ganancia, no nada. Era pésimo negocio, malísimo. Vamos a expropiarlo. ¿Vos entendés la lógica? La lógica es fantástica. ¿Por qué querrías tener un mal negocio? Wow, boludo, wow. Increíble, ¿eh? Culpa y responsabilidad de la gestión de Repsol en la Argentina, Sí. a cargo de YPF, lo que empieza a pasar es que no solo falta el combustible, sino divisas, y se genera a partir de ese momento. ¿Qué tiene que... Por culpa de Repsol faltan divisas, boludo. Boludo, no. No. A ver, yo te voy a explicar lo que pasó porque no es muy complicado. Cuando asume Néstor Kirchner, tuvo un récord de precio de la soja, pero absurdo. China estaba floreciendo, estaba creciendo a lo que después se conoce como tasas chinas, ¿sí? Y necesitaba comida. Entonces, todos los productores de comida, de materia prima, les fueron re bien. A todos, no solamente a Argentina, a todos. Con ese extra de dólares que tuvo, que fue impresionante, en lugar de hacer reservas, en lugar de, no, aumentó el gasto público. Pasamos de un 24 puntos que hereda Néstor, ¿sí? De lo que costaba el Estado. O sea, todo el Estado funcionaba con 24% de lo que producíamos por año. Y si lo pensás, no hay ninguna razón por la cual tenga que escalar. Porque, vamos a hacerlo así, vos suponete que todo lo que tenés de costos es 24% de todo lo que ganás en tu restaurante. Si tu restaurante gana más, ese 24%, como es un porcentaje, también crece. ¿Se entiende? No es un gasto fijo, es un porcentaje. Y entonces no hay ninguna razón por la cual tenga que crecer. Pero bueno, no importa. Cuando se va Cristina, el Estado terminó costando 47% de todo lo que producimos. Entonces, esa riqueza generada por el aumento del valor de la materia prima que vendíamos, que era la soja, eso se tradujo a más gasto público. Cuando era algo que entraba una sola vez íbamos a tener esa suerte. ¿Por qué meternos en gastos para siempre cuando una sola vez entraba esa plata? No tiene sentido, eso fue lo que pasó. Entonces llegó un momento donde dejó de entrar esa plata y de repente necesitaban la misma cantidad de plata que tenían antes para mantener ese estado gigantesco. Y ahí es donde se pusieron en, no, dame esto, dame lo otro, y ahí empezó todo. Empezó el déficit de dólares, el déficit de todo. De hecho, les recuerdo, Cristina se va en default, o sea, no pagándole a los extranjeros. Teníamos deudas. La política de vaciamiento ejecutada por Repsol en YPF multiplicó la importación de combustible por 11 entre los años 95 y 2011. Pero esto fue durante el gobierno de ustedes, muchachos. ¿Qué hicieron? O sea, yo lo entiendo. Yo como empresa dejaría... ¿Cuándo se puso el cepo? A ver. 2011. Pero mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá. Puf. Y sí, nadie quería invertir nada en Argentina. Si no se podía llevar las ganancias a Argentina. Pero es increíble, boludo. Es increíble. Ahí lo tenés, qué lindo gráfico. Gracias, Kicillof. Y a un precio que en aquel momento estaba aproximadamente $100 el barril, con lo cual esto genera no solo un problema de superávit comercial externo de dólares, sino de pesos, porque el gobierno argentino compra el combustible en dólares, pero lo vende en pesos a un precio que no significa el salto que representaba esta necesidad de importación. Es decir, que Repsol, para que quede claro, la gestión privada, la privatización de YPF, terminó en un descalabro. Yo quiero que entiendan de que además el cepo al dólar en el 2011, ¿sí? No fue porque sí, fue porque
es una decisión, o sea, fue una decisión que tuvieron que tomar debido a un montón de malas decisiones que venían antes de eso y se estaban quedando sin reserva. Entonces dijeron, no, ponemos un dólar, no se puede llevar ninguna compañía, ningún dólar afuera, entonces quedan acá y son para nosotros. Esa fue la lógica. O sea, fue desesperado. Fue como que de repente vos estés en una fiesta, ves que te está yendo mal en la fiesta, ves que no tenés plata, entonces cerrás con llave. Y todos los invitados que están adentro, bueno, ya está, me quedo con todo lo de ustedes. No, pero yo me quiero ir afuera. No me importa, ahora sos mío. Fue una lógica medio así, medio tarada. No necesariamente fueron malos números para la compañía privada, y eso es una de las cuestiones que ocurre, sobre todo cuando se trata de compañías privadas que se hacen cargo de sectores estratégicos o sectores donde tienen una influencia muy importante, que la compañía le puede ir bien, pero le puede ir mal a la sociedad, al país y a la macroeconomía. Entonces, falso. Eso es sencillamente falso. Una cosa es heredar de vuelta, una empresa pública que es deficitaria, que tiene 1 millón de empleados, entonces no, es más rentable venderla en pedazos que hacerla funcionar, porque es imposible hacerla funcionar porque tiene que renegar con sindicatos, renegar con medio mundo, ¿sí? Pero si es una empresa que más o menos funciona, o sea, que ya pasó por esa etapa y ahora ya está en una parte que hacía plata. De hecho, todos los gráficos que mostró ellos, todos, Repsol venía haciendo plata hasta el 2001. Qué coincidencia, ¿no? Hasta el 2001 venía haciendo plata. Entonces, todo eso de decir, no, a la compañía puede estar ganando plata y el resto, y haciendo un mal servicio, yéndole mal al país, falso, boludo. Eso es cualquier cosa. La compañía le va a ir bien siempre y cuando cumpla un servicio, para los propios, para los ajenos, para lo que sea. ¿Sí? Si no, le va a ir mal. esto no quiere decir que a YPF le haya ido mal en sus balances con Repsol. Al revés. En poco tiempo, entre el 97 y el 2010, YPF distribuyó dividendos por 14.000 millones de dólares. Y había comprado la compañía, es decir, Repsol obtiene utilidades y había comprado la compañía creo que por 13.000. Es decir, que en poquitísimo tiempo para una empresa de estas características recuperaron a través de las utilidades lo que habían pagado al comprarla, lo cual muestra que se vendió mal en aquel momento también. Entonces... No, lo cual demuestra que el Estado no era eficiente en manejar la compañía. O sea, si lo que está diciendo es, no, se vendió mal porque fíjate que le agarró este privado y hizo un montón de plata, no, pará, dale crédito al privado. La compañía no es, eso es increíble, boludo. La compañía no es una piedra que tirás por una ventana y cae. Mirá cómo cae, qué perfecto, cómo cae, todo sale bien. No, la compañía necesita de que la administres bien. Entonces, si la tenía el Estado y estaba dando pérdida y después la agarra un privado y le da ganancia, entonces no está mal administrada. Es un delirio, además una contradicción en sí mismo. Porque él dice que Repsol no le interesaba explorar nada, no le interesaba las ganancias, no le interesaba nada, pero a la vez le iba bien. Cosa rara, boludo. No cierra nada de lo que está diciendo. Reitero, cae la reserva de petróleo 50%, de gas 55%, la producción de petróleo el 49%, detona el mercado argentino y obliga a Argentina a importar a precios muy altos y le pone mucha atención. No. Eso que acaba de decir es falso, escucha. Detona el mercado argentino y obliga a Argentina a importar a precios muy altos. ¿Por qué obliga? A ver, el precio internacional del petróleo es el precio internacional del petróleo. ¿Sí? ¿Te va a costar un poco más de logística? Capaz que te cuesta un poco más de logística, porque estarías pagando un transporte o lo que sea para que llegue acá el combustible, pero ¿qué precio muy alto? ¿De qué estás hablando? No mintamos. ¿Sabes lo que pasaba? Tenía que importar y ellos tenían mal la balanza comercial. ¿Por qué? Porque se habían fumado los dólares. Esa es la realidad. Y le pone mucha atención a la balanza comercial, que se vuelve deficitaria en materia de energía. Ante esa situación, quiero decir porque yo en aquel momento me desempeñaba no como ministro, sino como viceministro de Economía, pero tuve varias conversaciones con las autoridades de Repsol, particularmente con el señor Brufau, que era quien la dirigía, y se le planteó esta dificultad, se le planteó este drama, se le planteó este desastre, y Brufau lo que sostenía, bueno, esta es una empresa privada, esto le puede perjudicar a la Argentina, pero bueno, no es problema mío, hagan otra cosa. Cuando, evidentemente, el papel de... Yo estoy casi seguro que fue un loco decir, che, bájame los impuestos, ¿querés que me vaya bien? No hay ningún drama, bájame los impuestos, etc. ¿Qué iba a decir? No hay problema, que mi compañía le vaya mal, nos vemos. Dale, boludo, dale. Vaca Muerta es un yacimiento no convencional. Claro. Que... Eso significa que para sacar las cosas tienen que hacer fracking, que es más caro que lo que se hace en Medio Oriente, capaz que hace un pozo y sale petróleo. Que se despliega en el territorio nacional argentino y por cambios tecnológicos, por cambios de rentabilidad, se vuelve posible, plausible, explotar yacimientos llamados no convencionales, ¿no? Que Argentina... Sí, pero eso fue mucho después. En esa época
todavía no era todo rentable. Sacar gas era más fácil, pero la explotación del combustible no. Tenía, pero no los había explotado. Bastante tiempo antes. Repsol, ¿qué hace teniendo Vaca Muerta? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nos estábamos Porque en esa época no era muy rentable hacer fracking. quedando sin reservas, sin producción de hidrocarburos y Repsol decide en realidad poner en venta Vaca Muerta en pedacitos, entonces inician una etapa. Sí, eso también es otra confusión muy común, que la gente piensa de que está YPF y Vaca Muerta, punto. Hay un montón de empresas trabajando en un montón de cosas, no es una sola empresa explotando cosas. Literalmente hay un montón, que también, por cierto, muchísimas huyeron cuando asumió Alberto Fernández. Etapa de roadshow, lo llaman, o sea, exposiciones internacionales, a ver quién puede comprar e invertir en Vaca Muerta. Ninguna intención en invertir ni en producción, porque ya lo vimos. Quiero que esto es fantástico, ¿no? O sea, brochure, sí, brochure se dice, pero bueno, no importa. El Repsol mostró Vaca Muerta, que según él es una mina de oro, en esa época no lo era, pero no importa, a un montón de empresas para que vengan a invertir a Argentina. ¿Qué es lo que le dijeron a la empresa? No, gracias, capo, no quiero saber nada. ¿Por qué las empresas no habrán querido venir a Argentina? ¿Quién estaba en ese momento en el gobierno? Me pregunto yo. Ni en exploración, y menos todavía las grandes inversiones que requiere los yacimientos no convencionales. Es decir, que Repsol no solo venía destruyendo la compañía, sino que venía limitando la posibilidad de comenzar con la explotación de los recursos no convencionales de No, porque los costos eran demasiado altos y no había rentabilidad. Esa es la realidad. Vaca Muerta. Lo digo de otra manera más sencilla. Sin recuperación de YPF, sin expropiación de YPF, no había Vaca Muerta. Sin Vaca Muerta no había... No, eso no es verdad tampoco. Después sí se empezó a explotar con fracking en un montón de lugares y después sí se volvió rentable. Eso no es verdad. Es una cuestión de tener una oportunidad. O sea, si Repsol hubiese seguido teniendo YPF, en el momento que el fracking se hubiese vuelto rentable, lo hubiese hecho. Está mal. Eso es falso. Puesta en marcha y recuperación de la producción de hidrocarburos en la Argentina. Así que la verdad que el objetivo era poner a funcionar. Acá, esto se hace en vivo todos los martes y viernes, me comenta un usuario, trabajo en ingeniería, oil and gas para Vaca Muerta. Hay por lo menos 10 trabajando y solo en las que mi oficina atiende, o sea, 10 empresas. Nuevamente YPF en favor... Para que entienda que no es solamente YPF, ¿sí? De los intereses nacionales que estaban siendo absolutamente mancillados por... Esto me encanta también. O sea, ¿cuáles son los intereses nacionales? ¿Qué frase más extraña esa? Porque, ¿qué? Agarrar vos y expropiar la empresa y gastar un montón de dinero, aunque no sea rentable para la explotación, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué? Si no es rentable la explotación, ¿no es más barata la importación de combustible? Si no es rentable. Por la gestión privada de Repsol. Repito, lo que hacía Repsol era una decisión privada de una empresa privada. Ese es el problema con las privatizadas. Le podía convenir a Repsol, pero nos dejaba a nosotros, incluso con recursos que teníamos disponibles. Porque una empresa no es una ONG, boludo. Hay dos cosas que una empresa tiene que tener en cuenta a la hora de buscar rentabilidad. Una, los costos típicos del rubro, o sea, cuánto me cuesta comprar la máquina, cuánto me cuesta hacer el hueco, cuánto me cuesta sacar el petróleo de la roca, etc. Porque es fracking. Y después lo otro es cuáles son los costos de trabajar en ese país, qué tanto problema tengo con los sindicalistas, qué tanto impuesto me ponen, qué tanto es el riesgo de que me expropien. Esas son las dos cosas que vos tenés en consideración. Si realmente hubiese sido rentable hacer una inversión acá, bueno, lo hubiese hecho Repsol, no tiene por qué venir esto a hacerlo. Claramente había demasiados riesgos y esos riesgos estaban generados ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién se me ocurre? ¿Por quién? Y Repsol tenía razón, de hecho, porque los terminaron expropiando. O sea que esos riesgos eran reales. La historia les demostró que eran reales esos riesgos. Necesarios y urgentes, pero no explotados. En el año 2012, entonces, se toma la decisión de recuperar YPF a través de, ahora voy a hablar, una serie de instrumentos legales que están encuadrados, provienen ni más ni menos que de la Constitución Nacional. Sí, es cierto. El Estado tiene la potestad para expropiar. Eso es así. ¿Qué es expropiar? Es agarrar y decir, che, me interesa tu negocio. ¿Sí? Me voy a quedar con tu negocio. Y lo que te voy a pagar lo va a decidir el concilio del precio. Que es básicamente, pones, porque esto es tan real que duele. Yo te expropio tu casa, o sea, yo me quedo con tu casa y te pago lo que yo digo que vale tu casa.
Yo elijo tipos que se sientan en una mesa, deciden cuál es el precio de tu casa y yo te doy esa plata. Por eso, obviamente, siempre se va a juicio, porque esa plata seguramente va a ser menor al valor de mercado. Si no, te compraría la casa y listo. Es así de sencillo. Si tu casa sale $10.000, ¿sí? Yo te la pago $10.000. Pero si te la expropio es porque no te quiero pagar $10.000. Te la expropio porque te quiero pagar 5. ¿Se entiende la lógica? Bueno, y es cierto, el Estado tiene la potestad de hacer eso. A mí me parece que está mal, pero tiene la potestad de hacer eso. ¿Para qué se suele usar? Y para cosas como rutas, porque una ruta va cortando por un montón de propiedad privada de gente. Entonces vos vas como expropiando o comprando. No es necesario expropiar tampoco, ¿viste? Expropiar ya es violento. Expropiar es porque lo querés comprar por abajo del valor del mercado, pero bueno. El origen del episodio. Vamos a pensar esto. No es solamente una cuestión de precio. Porque, vamos a hacerlo más fácil. Vos tenés tu negocio familiar de tu abuelo, ¿sí? Y tu abuelo quiere que vos lo manejes y vos adorás ese negocio y vos querés a todo tu empleado y todo lo demás son una gran familia. ¿Tenés un precio para venderla? No todo tiene un número. Capaz que no querés vender, entonces expropiar también para cuando se use, para cuando las personas no quieren vender. O capaz que tu negocio es súper rentable y crees que vos lo vas a explotar de mejor manera y no querés vendérselo a otra persona. De hecho, tendrías razón. Vos lo construiste a lo que es, así que seguramente vos sos quien le puede sacar la máxima rentabilidad y no querés venderlo. Ahí es donde eso es expropiar de vuelta. La recuperación del Repsol son facultades que le da al gobierno, pero también al Ejecutivo y también al Congreso, la Constitución Nacional en situaciones asimilables. Correcto. O sea, cuando algo es de interés público. De vuelta. Ahí vamos de vuelta. Él dice que vos podés expropiar cuando algo es de interés público. Y está hablando como que lo público fuera un fantasma mágico que decide, esto me interesa y esto no. La realidad es que ese Estado del cual habla, que decide que es de interés público y que no, está compuesto por políticos. Y esos políticos que dicen representar al pueblo, porque si yo me acerco a cualquier persona y le digo, che, discúlpame, ¿vos qué sos? ¿Kirchnerista? Sí, buenísimo, bárbaro. Y le muestro el tercero de la lista de diputados de su propia provincia y le digo, ¿vos sabés quién es este? No, pero lo votaste. Entonces nos representan personas que no conocemos. Y decir que es de interés público algo, porque lo decidieron los políticos y se eligió democráticamente, es una falacia. Está mal, porque no hay una representación real. No es de interés público, es de interés de esos políticos específicamente que están en el poder en ese momento, que dicen ser el interés público. Falso. Cuando algo es de interés público, se puede poner sujeto a expropiación y cumpliendo ciertas reglas que marcan la Constitución. Digo, ¿cuándo es de interés público? Cuando lo deciden los políticos. Así nomás. Este gráfico que muestra la balanza comercial energética, que se había puesto tremendamente negativa, bueno, en el año 2024, el año pasado, el superávit energético alcanzó 5.696 millones de dólares. Es decir, que llegamos casi a los valores de 2006. Te lo tomo como argumento. Igual no le creo ni en pedo de los datos a Kicillof, pero no importa. Te lo tomo como argumento. Y ponele que hayamos alcanzado la producción de los valores del 2006 o el número que se te cante a vos, ¿sí? Está todo bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dar ese 51%? Entonces, toda la plata que se pagó para recuperar la empresa ahora la perdimos porque se expropió de mala manera? ¿Cuál fue la lógica de eso? ¿Cuál fue la ganancia del pueblo si ahora tenemos que ir a pérdida de nuevo? Además, de nada, ¿no? Porque esos números no los tienen ustedes. Perdón, lo digo, ya que están tirando el número 2024. Que hoy escuché bastantes discusiones, el día de ayer también, aunque este tema surge y resurge cada tanto. El 51% permitía no solo tomar el control de la compañía y tener como resultado la mejora y el incremento de las inversiones, de la producción, de la exploración, la puesta en marcha de Vaca Muerta, sino que además aseguraba que fuera una compañía mixta, como lo sigue siendo hoy, público-privada. Público-privada. Sí, eso es un tema también porque hay que remarcarlo, ¿no? Que fíjense lo que pasa cuando la compañía es 100% pública y fíjense lo que pasa cuando la compañía es mixta. En el caso de 100% pública tenemos Aerolíneas Argentinas, una compañía que fue completamente deficitaria todo el tiempo. En el caso de YPF mantenía cierto raciocinio de querer tener las cuentas en orden, más o menos. ¿Sí? Cuando es 100% pública, todas las compañías que tuvimos fueron deficitarias. Así que si yo tengo que hacer la comparación de qué es lo que hace que YPF funcione, si la parte pública o privada, claramente la parte privada. Porque ese es el factor. Yo cuando tengo que comparar situaciones, tengo que fijarme cuál es la variable, no la constante. Y la constante está funcionando mal. Todo lo que es público funciona mal.
y todo lo que es privado funciona mejor. Entonces, ¿qué es esto? De vuelta, no hay un argumento acá. Y que flota, es decir, cuyas acciones se compran y se venden en las bolsas, particularmente en la Bolsa de Buenos Aires, en la Bolsa de Nueva York. Es decir, es una compañía mixta, por ponerlo así, con control de quien tiene la mayoría, ostenta la mayoría, que es el Estado Nacional. Ese proceso, como digo, se basa en la Constitución Nacional, que no solo la Argentina, sino de muchos países. En la crisis de 2009, en pandemia incluso, muchos países apelaron a la expropiación de compañías privadas por diferentes cuestiones. Este era prácticamente una liquidación y un vaciamiento de la capacidad productiva de YPF y una urgencia nacional, pero Estados Unidos recuperó parte de General Motors, de grandes compañías en situaciones recientes y complejas. Por lo general, ante una crisis, cuando a una compañía le va mal, el Estado aparece como el benefactor y lo que hace es expropiar la deuda privada. A ver, si a una compañía le va mal, es porque esa compañía con sus ganancias no está pudiendo cubrir sus costos, o sea, entró en una deuda. Bien, bueno, cuando viene el Estado y hace de salvador, lo que está haciendo es agarrar esa deuda que es privada y volverla pública. O sea, está jodiendo a toda la población. ¿Por qué? Porque quiere salvar, no me importa, 1.000, 2.000 trabajos, 500, 100. No existe un número que sea lógico cuando estás perjudicando a 44 millones de argentinos. Y además, de última, mi vecino mató, entonces yo que mate está bien, no es un argumento tampoco. Esa ley fue votada por una amplísima mayoría de prácticamente todas las fuerzas políticas que comprendieron la situación y que coincidieron con la... Eso que dice es verdad y es importante. En ese momento, prácticamente todas las fuerzas políticas votaron que sí a la expropiación. Todo el radicalismo, peronismo, o sea, casi todos dijeron sí, expropiar es la mejor decisión del mundo. Y Lilita Carrió, si no me equivoco, justo faltó ese día. Qué cagada. Se ve que tenía gastritis. Un fallo que ocurrió hace algún tiempo, el año pasado, en Nueva York, que condena a la Argentina a pagar en primera instancia, a pagar un monto ya no a accionistas de YPF, sino a un fondo buitre que ni siquiera tiene acciones ni las puede tener, sino que simplemente compró el juicio para accionar contra YPF. Pero lo primero que hay que decir es que lo que están discutiendo... El argumento del fondo buitre, yo lo entiendo porque el fondo buitre básicamente no tiene buenas intenciones. En realidad, a ver, no tiene por qué tener buenas intenciones. Todo el mundo tiene intenciones de hacer plata. Pero para que no entienda lo que es un fondo buitre es esto. Vos como Estado ponés un bono a la venta, ¿no es cierto? Ese bono es un pagaré. Dentro de 5 años te voy a dar tanta plata si compras mi bono. Bueno, cuando vos sos un Estado no solvente, o sea, no tenés plata para pagar las promesas que hiciste, cae en default y los tenedores de ese bono, que habían puesto $1 y le dijeron que en 5 años iban a tener 2, no van a recibir 2, porque uno se lo va a pagar. Entonces se quedan ahí, con el bolo todo triste, ¿viste? Y de repente aparece una empresa que puede llevar, un grupo financiero que pueda llevar adelante un juicio que tiene más espalda y le dice al loco que se había quedado todo triste con el bono, escuchá, el gobierno argentino te vendió un bono que decía que si vos lo comprabas a 1, dentro de 5 años te van 2. Pero vamos a ser realistas. No va a conseguir ni 1. Así que escuchá, yo te doy a vos por ese bono 0,75. Entonces, ¿qué hace el bonista? Estaba todo triste y dice, bueno, acepto una pérdida de 25 centavos por dólar. Se lo da al fondo buitre. Y el fondo buitre, que tiene más espalda, junta un montón de bonos, va a un juzgado y lleva adelante un juicio diciendo, vos me debes esto. Compran deuda. De hecho, es más sencillo que esto. No sé si les habrá pasado, capaz que sí, a mí me pasó. Un día yo tenía una deuda de teléfono, me acuerdo, de que era con personal, creo. Y un día me llaman de un estudio de abogacía de Santa Fe diciendo, usted adeuda tanta plata. Y yo dije, qué raro, boludo, que personal, telecom, ¿sí?, sea manejada por un estudio de 5 chichos en Santa Fe. Era rarísimo. No. Ese estudio de 5 chichos lo que hacía era comprar deudas. Entonces, mi deuda era de ponerle, no importa cuánto, 5.000 pesos, ponerle, por si una boludez. Ellos la compraron a 3.000 y esperaban sacar a mí 4.000. ¿Se entiende la lógica? Es eso, básicamente. Entonces, sí, los fondos buitres están mal, o son compuestos por mala gente, o tienen malas intenciones. Sí, correcto, lo que vos quieras. Pero ¿quién fue el pajero que puso primero el bono en deuda? ¿Quién fue el irresponsable que se endeudó? ¿Quién? Porque le echan la culpa al fondo buitre, pero ¿quién fue el irresponsable que expropió mal las cosas? Si tiene más valor el estatuto de YPF, una compañía privada, una empresa privada,
que en su estatuto puede decir montones de cosas, ser aprobado por mayoría, por su asamblea, o una ley, y más que eso, la Constitución Nacional. Esto que acaba de decir es la huevada más grande sobre la faz, pero de la faz de la tierra. Es impresionante la boludez que acaba de decir. En el estatuto de YPF, o sea, en el organigrama de la empresa, como quieras verlo, digamos, la constitución de la empresa. ¿Querés verlo así? Más fácil. Bien. Había un montón de ítems que decían si vos comprás tanto de la empresa estás obligado a comprar tanto, eso es para evitar que vengan fondos y se queden con todo, o cosas por el estilo, ¿no? O para evitar que tenga más de un dueño, que se repartan mucho los dueños. Vos ponés las reglas que vos querés en base a las acciones y todo lo demás. Y entre esas reglas había una que era contra el Estado Nacional quedándose las cosas. Y claro, obviamente, una empresa no puede poner una ley, pero estando esa regla ahí, ¿sí? Lo que estaba diciéndole al mundo YPF es, no va a volver a ser pública, va a seguir siendo privada. De esa manera, vos le das seguridad a los que compran las acciones de la empresa en el exterior. Es eso. Cuando el Estado vino y se llevó puesto todo, porque claramente el Estado puede hacerlo porque tiene esa potestad, y se cagó en el estatuto de la empresa, porque obviamente leyes, estatuto de la empresa, leyes, bien, se llevó todo puesto. Y bueno, sí, podía hacerlo, pero después las acciones se fueron a la mierda y la empresa se fue a la mierda, ¿viste? ¿Qué se le va a hacer? Y después entramos en un juicio. Y ahora por los fallos de este juicio volvieron a caer las acciones en la empresa. Es qué vale más, la potestad que tiene, además que está debidamente explicitado, que no está sometida a ningún otro dominio ni ninguna otra normativa, la potestad de expropiar que da la Constitución Nacional o las leyes de expropiación. No hay forma de que alguien considere que porque el estatuto de YPF diga una cosa, la otra, sostenga que si se toma el control hay que pagarle a determinado grupo minoritario o no, ofrecer una opción de compra, como pasa con el estatuto de YPF, a todos los accionistas por valores estratosféricos. Bueno, nada de eso está por encima de la Constitución y de las leyes argentinas. Por lo tanto... O sea, peor. Ponele que haya en el estatuto que diga, si el Estado Nacional compra o intenta expropiar esta empresa, usted tiene una opción de venta de su acción para poder escapar a tiempo, y este está diciendo, no, a mí me chupa todo un huevo, yo voy a entrar con el Estado, voy a cambiar el estatuto y todo lo demás. Vos imaginate la seguridad fiscal que le da esto a cualquier inversión que venga a la Argentina. O sea, vos imaginate en este momento lo tranquilo que está un inversor sabiendo de que este tipo no va a ser presidente y que el presidente es Milei. Imagínate, porque lo que te está diciendo el tipo, lo que está diciendo el tipo es, me chupa un huevo todo, yo me voy a quedar con lo tuyo. No importa, ¿qué me importa lo que vos escribas? Yo me quedo con lo tuyo porque yo hago lo que quiero. Buenísimo. Podría ocurrir en otros países con circunstancias similares, incluso en países centrales podría alguien reclamar a un Estado que ejerce esta facultad en base a estatutos privados. Lo pongo de otra manera, hay que expropiar un edificio como se hizo en la ciudad de Buenos Aires para hacer una autopista. Se aplica la expropiación, pero dice, no, acá tengo el estatuto del consorcio que dice que en realidad para expropiar hay que pagar el triple o hay que pagarle a tal cosa. Bueno, no tiene validez legal. Y yo la verdad que no soy especialista en esto. Claro, cuando es... No soy especialista en el hijo de puta que... Pero bueno, claro, se ve que había en el estatuto de la empresa, ¿sí?, una parte que decía, en caso de ser expropiada... Claro, es que ahora lo entiendo un poco mejor. La idea era que vos ponías en el estatuto de la empresa, che, mirá, en caso de expropiación, a los accionistas se le va a pagar 3 veces el valor de la acción, por cierto, una boludez, ¿no? Se expropió y no se cumplió con el estatuto de la empresa. ¿Y qué querés que te diga? Yo te diría que los accionistas tienen un muy buen caso al respecto. Vos pensás de esta manera. Vos compraste esa acción porque existía eso en el estatuto de la empresa. Si no hubiese existido eso en el estatuto de la empresa, no hubiese comprado esa acción. Esa seguridad que te daba es que vos compraste esa acción. Por lo tanto, sí tienen un caso muy claro. ¿Qué se le va a hacer? Es clarísimo el caso que tienen. La facultad de expropiar está por encima del estatuto de una empresa privada, lo cual es prácticamente de sentido común. Lo digo como anécdota. Sí, pero cagaste gente, boludo. Literalmente rompiste las reglas y cagaste gente. Por lo tanto, esas personas tienen todo el derecho del mundo a demandarte porque fueron cagadas. ¿Qué crees? Es una locura. Fantástico. Es el ladrón diciendo que es injusto que vos le hagas un juicio por robarte. Según el estatuto de YPF,
Si un accionista tomaba control del 51% de las acciones, como lo hizo el Estado argentino, debía realizar una oferta pública de adquisición para comprar también las acciones restantes, ofreciendo el mismo precio por acción. Argentina no hizo eso, lo cual se considera una violación contractual. Y vamos a preguntarle, ¿crees que el fallo es justo? ¿Ves? No, ¿ves? Por eso te digo. La inteligencia artificial siempre toma una posición que es, gris. Porque no quiere que ser juzgada de decir, no, mirá, yo opino esto y lo otro. Entonces te tira todas las fuentes, ¿viste? Y un detallito más. Indemnización millonaria. El monto de la condena a Argentina fue de 16.000 millones de dólares, según la sentencia final de 2023. Ahora es el 51% de la empresa, lo que lo convierte en uno de los juicios más caros de la historia del país. Qué bueno. Todo muy buena la decisión. Continuemos. Que la jueza no tiene razón en hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional y las leyes, lo cual resulta bastante obvio. Hoy en día, este fallo... O sea que básicamente vos podés cagar a todos. Quiero que se entienda. Nosotros estamos hablando de la pérdida de YPF debido a la expropiación, pero no hablamos, por ejemplo, cuando se expropió las FJP, o sea, se le sacó los ahorros a un montón de jubilados. Esos jubilados después fueron a juicio contra el Estado. Y en repetidas ocasiones, casi que te diría siempre, la justicia les dio la razón. ¿Sí? O sea que esa es otra expropiación récord de esta gente que ha dejado un montón de pérdidas, pero como no las contabilizamos, no hay nadie contabilizando a ver cuánto se pierde en juicio por esa expropiación. En otras palabras, la justicia reconoce cuando una expropiación caga a gente. La justicia lo reconoce. Y si esta expropiación cagó a los tenedores de acciones que no se les dio esa opción de salida, y bueno, la justicia reconoce a los damnificados por la decisión del Estado. Es normal, no es anticonstitucional, es una locura. Ahora, ¿cuál es lo grave de lo que está ocurriendo? Que hoy quien gobierna la Argentina es Milei. Ajá. Y su fuerza política, que están de acuerdo con privatizar todo, regalar todo, entregar todo. Y que lo que ha hecho, por eso... Esto es complicado hasta para mí. Esto es malo hasta para mí. Es impresionante, ¿verdad? Si les diría lo mismo. Dice, no, bueno, fíjate que el fallo ahora viene justo cuando Milei quiere privatizar todo. Esto es malo hasta para Milei. Nadie quiere esto, boludo. Nadie quiere esta situación que ustedes mismos generaron. Absolutamente nadie la quiere. Nadie. Es más, si hubiesen respetado el estatuto de la empresa, no estaríamos en este problema. Y la lógica esta de que como Milei quiere privatizar las empresas, entonces va a estar a favor del fallo, es estúpido. ¿Cómo va a estar a favor? Pero ¿cómo? Son bien, en este momento, el 51% de la compañía es un bien más argentino. Lo que ha demostrado Milei es que cuida los bienes argentinos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué va a querer tener menos capital? ¿Qué argumento pelotudo, boludo? Eso es la primera cuestión que destaco, que Milei, obviamente con ese modo que tiene, con los insultos, con todo lo que hace absolutamente... Me chupa la pija, te lo digo yo. Me chupa la pija los insultos, me chupa la pija todo, me chupa la pija el lenguaje, todo. Porque lo que ustedes hicieron fue robar y cagar a los argentinos. Y lo que vos estás diciendo es, Milei dice palabrotas. Mirá la palabrota que dijo Milei. Me voy a robarle eso a los jubilados. Ah, volví. Milei está diciendo palabrotas. Milei mucho más malo que yo, que le acabo de robar a un montón de viejos. Creo yo, desubicado. Pero más allá de eso, lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir, que la Argentina está en contra de esto, y sí. Si no tendría que decir, bueno... Pero vi que hizo una contradicción hace 5 segundos atrás, dijiste que Milei estaba a favor de esto porque quería privatizar todo, pero va a apelar porque está en contra de esto. Una razón la jueza, no, se va a apelar, o sea, mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, él sostiene que la culpa la tengo yo, o la tenemos quienes participamos de la decisión. ¿Qué culpa tengo yo de hacer una bomba, ponerla ahí que después explote? ¿Quién lo hubiese pensado? Yo la hacía porque me gusta hacer bomba, no porque quería que explote. Y la verdad que es absolutamente contradictorio y peligroso, porque que el presidente de la Nación le dé la razón a los demandantes... ¿Cómo le va a dar la razón a los demandantes si está apelando? Si le hubiese dado la razón, hubiese dicho, toma el 51%, capo. ¿Qué voy, boludo? Pero en este caso es muy delicado, porque empieza a estar en riesgo YPF. YPF, la que nos permitió recuperar de nuevo
el superávit comercial energético, la que puso en marcha Vaca Muerta. Yo le recuerdo que durante el gobierno de Massa, de este hijo de puta, ¿sí?, tuvimos que hacer cola para comprar combustible. Éramos Venezuela, literalmente, había desabastecimiento. La que da muchísimas posibilidades y extiende las fronteras de desarrollo del país. Bueno, todo eso lo pone en riesgo Milei hoy. Sí. Hoy lo que se impone es Total. denunciar al gobierno y a Milei por el ataque a la soberanía nacional y por poner en riesgo a YPF. Está poniendo en riesgo YPF, lo cual también llama a diferentes investigaciones que nosotros vamos a iniciar. Porque se sabe que Milei, su gobierno, como pasó con el caso, la estafa, la de las criptomonedas, que tiene vínculos, se supo, yo esto no lo puedo afirmar porque, por eso digo que lo vamos a investigar, con representantes de ese fondo buitre. También sus viajes al extranjero permanentes. Seguramente, sí. Mirá, es un delirio, boludo, es un delirio. Es un delirio. Esta situación del procurador y subprocurador, bueno, todo es muy sospechoso a la vista de lo que estamos viviendo hoy. Un presidente que le da la razón, que no la tienen, a fondos buitres que se quieren quedar con YPF. El fallo, hijo de puta, fue en el 2023. Milei era diputado. ¿Qué es esto? Entonces, Milei como diputado sabía que iba a ser presidente, entonces viajaba a Estados Unidos para arreglar esto que además, de vuelta, no es bueno para el gobierno de Milei. ¿Vos lo entendés a eso, pelotudo? ¿De qué manera? A ver, vamos a hacerlo fácil. Se pidió un préstamo del FMI para poder tener espalda, para poder salir del cepo. ¿Para qué vamos a ese préstamo? ¿Para pagarle a un juicio de YPF? Pedazo de imbécil. No es bueno. ¿No entendés? ¿Qué? ¡Wow, boludo! ¡Wow! Ese es el presidente que hoy tenemos. Así que, por supuesto que responsabilizo a Milei ¿De qué? de cualquier decisión que tome que ponga en riesgo la soberanía energética, que ponga en riesgo a YPF, que abra negociaciones con fondos buitres cuando todavía no hay fallos firmes, porque lo ¡Pero si dijo que iba a apelar! ¡Pero boludo! ¡Ah! ¡La puta madre! otro que se ha dicho muy ligeramente es que, bueno, ya está, no está, esto está siendo apelado en Milei, lo más loco de todo, responsabilizo a Milei. La expropiación fue en el 2011. ¿Qué hacía de Milei en el 2011 de su vida? Vaya Dios a saber. El fallo de la Corte fue en el 2023. Milei era diputado. ¿De qué lo está responsabilizando, boludo? Me quiero matar. segunda instancia, puede apelarse luego en la Corte Suprema. Desconozco y se desconocen los tiempos que va a llevar, pero estamos en un camino de apelación a sentencias inadecuadas. No. ¿Estamos en un camino de apelación? No. Milei está. Si dependiera de vos, estaríamos en la verga. Si no, deja. Vos no negocies nada más, gracias. Deja. Andá a expropiar imprenta, boludo. Dale, así. Que eso es lo que sabés hacer bien, boludo. Legales, injustas, en contra del interés nacional. Así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado. Así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. YPF no se vende, y se lo advierto a Milei, no se vende. Y menos todavía se entrega o se regala. YPF no se vende y se lo advierto a Milei. Claro, sí, yo me imagino, ¿no? YPF no se vende. Esto es 2011. YPF no se vende. Expropiémosla. Esa fue la lógica. Qué boludo. Qué boludo. Además, quiero que entiendan de vuelta, porque esto es importante, la irrelevancia de esto. Él es completa y absolutamente irrelevante en esta discusión. Él no está a cargo del juicio. De hecho, cuando estuvieron a cargo del juicio, llegó a un fallo que nos hicieron mierda. Así que él no está a cargo del juicio. Él no va a ser presidente. Ni siquiera lo quiere su propia fuerza política. La irrelevancia de este tipo. Lo tanto que me chupa un huevo, digamos, y que le chupa un huevo a cualquiera. Ningún fondo buitre en este momento está viendo lo que estoy viendo yo. Lo estamos viendo por morbo nomás. Para tener otro día más de Kicillof es un pelotudo. Nada más. Se arranca la cabeza y se despeina. Es un mono. Alguien tírele una pelotita o algo. Ahora vemos. Está pasando re mal, boludo. Bueno, gente, básicamente es todo culpa de Milei porque tiene una relación internacional con los fondos buitre,
que hace que en realidad él quiera fallar en contra, aunque en la accionaria está haciendo lo contrario. Pero ustedes lo entienden. El plan de Milei fue que Kicillof defienda, impulse la expropiación que después la hizo el Congreso, votada mayormente por el peronismo, en el 2011, para que después, en el 2023, cuando Milei era diputado, se llega a un fallo en contra, para después él, cuando era presidente, en realidad defender los intereses internacionales, pero fallando como lo haría el kirchnerismo. No fallando, tomando las decisiones que haría. ¿Se entiende? Es un delirio, boludo. Es un delirio. Pero sí me preocupa mucho, en realidad no me preocupa, pero sí me interesa remarcar cuál es su definición de lo ajeno. No existe lo ajeno. Existe lo que el Estado todavía no es propio. Nada más. Hay dos tipos de propiedad. La pública y la que todavía no es pública. Esa es su lógica del universo. Ya está. Espero que hayas disfrutado mucho este video. La verdad que, nada, es un recordatorio más de que Kicillof es un pelotudo. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo voluntario de mis Patreon. Puedes entrar en patreon.com/tipitrojado o en tipitrojado.com/donaciones para ayudarme a que yo continúe haciendo esto y aparecer en esta maravillosa pantalla. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video. Como siempre te deseo libertad.